Mateo 5, y vamos a leer un pasaje que yo creo que muchas personas conocen, un pasaje que habla sobre cómo tener paz con otros. Estaba pensando que quizás uno de los anhelos más grandes del hombre es tener paz con otras personas, pero es una cosa más difícil de lograr. A pesar de las afirmaciones de los evolucionistas, el hombre no está mejorando. A mí me impacta cada vez que veo un programa, un documental sobre el hombre y cómo está evolucionando, mejorando. Pero cuando tú ves lo que está pasando en el mundo, no estamos mejorando, estamos degenerándonos. ¿Sabías tú que el siglo más sangriento de la historia del hombre era el siglo pasado? O sea, este siglo no, porque solo hemos ido 16 años. Dicen que en el siglo XX murieron 68 millones de personas en guerras. Ese es un promedio de 100 personas cada hora moría en las guerras. Y eso no toma en cuenta los genocidios, donde mataron más de 80 millones solo Stalin y Mao Zedong en Rusia y en China. Dicen que si uno toma todos los genocidios y todas las guerras, murieron casi 200 millones de personas. Es una cantidad enorme. Y esto no toma en cuenta los asesinatos. Estaba leyendo acerca de esto porque hace 2 años o hace año y medio El Salvador fue elegido como la capital mundial del asesinato, porque estábamos en primer lugar. Teníamos un promedio de 116 asesinatos por cada 100,000 personas. Así se miden asesinatos. Por eso estábamos en primer lugar. Ganamos, ¿verdad? Y es interesante porque durante la guerra aquí en El Salvador, entre 80 y 89, murieron 113 por cada 100,000 personas. En otras palabras, murieron 75,000 personas. Tú has visto esta estadística en la guerra aquí. Y dicen que ese es un promedio de 113 por cada 100,000 personas. Pero eso es interesante porque en 2015 fue 116 por cada 100,000. En otras palabras, el año 2015 era un año más violento que la guerra aquí en El Salvador. Esto me impacta porque este año estamos celebrando 25 años del Acuerdo de Paz. Y yo me acuerdo muy bien cuando se firmó la paz. El problema es que el hombre moderno cree que por ser tan inteligente y tan evolucionado, que puede firmar un documento y tener la paz. Pero hemos visto nosotros de cerca que es imposible. El año pasado bajó 20%, pero todavía estamos en primer lugar, ¿verdad? Ahí está El Salvador, después Venezuela, Honduras, Jamaica. Y a mí me impacta porque cuando tú piensas en la violencia del mundo, el problema comienza en el corazón. Y durante la casa del juicio, cuando la gente estaba pasando, ¿por qué hicimos esta serie sobre la paz? Porque en la casa del juicio tuvimos una historia de la violencia, si tú te acuerdas. Entonces dijimos con Julio, ¿por qué no tenemos una serie después que habla de la paz y reconciliación? Y yo me acuerdo, cada grupo que pasó por la parte de la predicación, citamos este pasaje aquí. Porque Dios sabía que el hombre no iba a evolucionar. Dios sabía que el hombre iba a degenerarse. De hecho, Jesús dijo, los últimos días iban a ser como los días de Noé, días muy violentos. Y citamos este pasaje que dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos. Y no es solo un problema del Salvador. Y cuando yo pienso en el problema de violencia en el mundo, yo siempre pienso en una pareja que se iba a jubilar en el año 81. Y ellos hicieron un estudio exhaustivo de todo el mundo para encontrar el lugar más seguro en el mundo. Estudiaron cada país, cada isla y cada rincón del planeta. Y en 81, después de hacer su estudio, llegaron a la conclusión que el lugar más seguro sobre la faz de la Tierra era las Islas Malvinas. ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó en 82? Hubo una guerra. Era una isla pacífica. Pero eso no les muestra una verdad. El hombre es violento. El hombre por naturaleza. Pero esto no significa que tú y yo tenemos que ser violentos. Hay una solución para que nosotros podamos vivir en paz con otras personas. No podemos cambiar al mundo violento, pero podemos cambiar nuestra realidad. Y viene Jesús y lo explica en Mateo 5. Y solo para recordarte del contexto, está hablando en el famoso Sermón del Monte. Está viendo un grupo más grande que este grupo, pero estaba viendo un grupo como nosotros.
Y para tener el contexto de lo que vamos a estudiar, voy a comenzar con versículo 14. Y él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está con este grupo y dicen, miren, el propósito de cada uno de nosotros es glorificar a Dios. La forma de glorificar a Dios es que la gente vea nuestras buenas obras. Entonces después sigue hablando Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, quiero ver si hay un problema aquí. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces dice Jesús, estamos aquí para glorificar a Dios. La forma de glorificar a Dios es la Biblia, ¿verdad? La ley es el Antiguo Testamento, es lo único que tenía en este momento. Si tú quieres cumplir con tu propósito de glorificar a Dios, tienes que vivir conforme a la Biblia. Entonces dice Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, eso será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces yo me puedo imaginar toda la gente escuchando a Jesús, el gran maestro, y están ahí presentes el pueblo, pero también los líderes religiosos, los fariseos y los escribas. Y ellos se creían superiores a otros, ¿verdad? Ellos eran los más religiosos. Y yo me puedo imaginar a los fariseos y escribas diciendo, amén, así es, la ley, nosotros cumplimos con la ley. Estos no, pero nosotros sí. Pero nota lo que dijo Jesús aquí acerca de ellos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces él lo explicó por esta enseñanza. Dijo, oísteis que fue dicho, ese es el pasaje que vamos a estudiar, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deje ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí viene Jesús, y él dice, si quieren estar bien con el Señor, la justicia tiene que pasar la justicia de los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Como lo que dice mucha gente hoy en día. Muchas veces cuando compartes el evangelio con alguien te dice, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado. Como que está bien porque nunca ha matado. Los fariseos eran iguales. El religioso dice, nunca he matado, estoy bien. Dice Jesús, no estás bien. Tu justicia tiene que pasar esto. Es más que no solamente no matar, no puedes matar a otros en tu corazón. No puedes enojarte con otras personas donde esto te lleva a odiar a una persona. Entonces Jesús aquí explica cómo resolver conflictos con otras personas. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, pero antes de hacerlo vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado esta mañana para reunirnos en tu nombre y estudiar tu palabra. Y gracias por Jesús, quien es el príncipe de paz, que murió por nosotros para que pudiéramos vivir en paz con otras personas. Y yo te pido por cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana. Yo te pido, Señor, si hay alguien con la cual tenemos un conflicto, que traigas a esta persona a nuestra memoria, a nuestra mente, para que podamos seguir lo que dice este pasaje y reconciliarnos con esta persona. Yo te pido por paz en el corazón de cada persona aquí esta mañana, que cada uno de nosotros podamos tener una relación personal contigo. Pero también te pido paz entre nosotros también, que el mundo pueda ver que hay paz entre nosotros, que esto pueda atraer a otras personas para parar la violencia que está en nuestro medio. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver tres cosas
para variar. Vamos a ver 3 cosas esta mañana para ver cómo resolver los conflictos. Número uno, reconoce los peligros del conflicto. A mí me llama la atención que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. No es entre las relaciones de hermanos y esposos y familias donde tenemos más problemas. No, es algo impactante. Realmente no tenemos tantos problemas con nuestros enemigos, digamos, o con estas personas que están matando. Donde tenemos los problemas más serios es entre hermanos o entre esposos. Y es un problema porque somos pecadores y estamos tan cerca. Una vez una hermana en una iglesia llamó al pastor y acababa de casarse 3 semanas antes. Y llamó al pastor y el pastor contestó la llamada y dijo, pastor, tuvimos una terrible pelea con Juan, una terrible pelea. Y el pastor dijo, tranquila, no te preocupes. Todos los matrimonios tienen peleas. Es algo normal tener la primera pelea. Sí, yo sé, pastor, pero ¿qué hago con el cuerpo? Ese es el problema, ¿verdad? Muchas veces en los matrimonios, yo escuché una historia verídica de un policía que contestó una llamada a un lugar donde los esposos estaban peleando. Cuando entró en la casa, el esposo tenía un cuchillo de cocina saliendo, le había apuñalado con un cuchillo de cocina. Inmediatamente arrestó la mujer y la esposó y la llevó para la estación de policía y llegó la ambulancia para el esposo. Cuando iba en el camino, dijo la esposa, es una historia verídica, dijo, mire, solo le preocupa un favor al policía. Si me puede recuperar ese cuchillo, por favor, porque es parte de un juego de cuchillos de cocina que nos regalaron para nuestra boda. Y yo no quiero perderlo, ¿verdad? O sea, qué barbaridad la gente. Pero en los matrimonios entre hermanos físicos y entre hermanos en Cristo, no tenemos peleas más grandes. Y viene Jesús y él dice en versículo 20, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Algo interesante es recordar esto para entender por qué lo digo de esta forma. La mayoría de la gente de aquel entonces no podía leer, pero ni siquiera entendía en hebreo. Si tú te acuerdas, los judíos fueron llevados cautivos ¿a dónde? Babilonia. ¿Y qué hablaban en Babilonia? Arameo. Por eso parte de Daniel fue escrito en arameo y otras partes de la Biblia. Pero todos hablaban arameo y no podían hablar hebreo. Entonces ellos dependían de los escribas y fariseos que interpretaban la ley. Y el problema es que caen en la misma trampa de hoy en día. ¿Sabe qué es equivalente? Es ir a un lugar donde solo leen la Biblia en latín. Y tú no entiendes nada. Dependes de la persona leyendo para interpretarlo. Fue igual en aquel entonces. La mayoría no entendía en hebreo ni podía leer. Entonces dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está hablando de los escribas y fariseos. Ustedes han oído que ellos han dicho que no matarás. Ahora, nosotros sabemos que no matarás es el 6º mandamiento, está en la Biblia. Y sabemos que en el Antiguo Testamento decía que uno no podía matar. ¿Cuál es el primer peligro del conflicto? La violencia. La violencia. ¿Qué hizo uno de los primeros 2 hermanos? Mató a su hermano. Comenzamos mal con la humanidad. Y es interesante lo que dijo Dios a Caín. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿te acuerdas de la historia? Abel y Caín se acercan a Dios con una ofrenda. Dios rechaza la ofrenda de Caín porque era de sus manos buenas obras. Y recibió de Abel porque fue un cordero. Entonces se enoja. Pero es interesante la palabra que usan aquí. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Interesante la palabra ensañado. La palabra viene de insania en latín, insania. Está hablando de un enojo donde pierdes los estribos. Y ese es el peligro con el enojo en tu corazón. ¿Alguna vez has visto una persona que parece a un loco porque está tan enojado? Quizás tuviste un papá así, o quizás tú eres así. Yo una vez venía sobre la carretera de Santa Tecla y ante el Estado Mayor, cruzando a la izquierda, ahí por la Feria Internacional, yo vi algo típico. Un bus venía en el carril derecho, entonces cortó un pickup para meterse en el carril izquierdo para pararse. Y se enojó el pickup. El pickup adelantó el bus y yo vi algo que yo dije, qué barbaridad, está loco.
El hombre en el pick-up retrocedió su pick-up para pegar al bus. Y después adelantó y retrocedió. Y adelantó y retrocedió. Y yo pensé, al principio pensé, ¡eh! No, yo pensé, ¿cuántas veces he querido hacer la misma cosa? Pero uno controla su corazón, porque no debemos ser locos haciendo estas cosas. Pero esto pasa muchas veces. Es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Por qué te has ensañado? Yo sé que significa enojado, pero es el tipo de enojo donde pierdes control. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si tú arregles con tu hermano y me das la ofrenda correcta, vas a ser exaltado. Si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando te enojas con una persona, está aquí en la puerta el pecado que quiere controlarte y destruirte, y puedes caer en la violencia. La violencia es para locos, según la Biblia. Es necio al punto de conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Dice en Proverbios 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Hay que tener cuidado con la violencia. Es un problema grande en la Biblia. Y Jesús dijo, no matarás, recordándoles que cuando alguien mataba era culpable de juicio. Yo quiero recordarte de este principio bíblico, no es de la ley. Algunas personas creen que la pena de muerte es de la ley de los judíos. No, es un principio de Génesis hasta Apocalipsis. Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ese es el razonamiento. Es lo que dice después que Noé ha bajado del arca. Porque los días de Noé eran muy violentos. Entonces dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Viene Jesús y dice, yo quiero recordarles lo que ellos les han enseñado, porque está en la Biblia. Si matas, serás culpable de juicio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero es interesante lo que él dice después. Él dice, pero, estoy en versículo 22, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y note que usa la misma frase, será culpable de juicio. O sea, Jesús está igualando asesinato con enojarse con un hermano. Sí. De la misma forma que codicia una mujer es adulterio en el corazón, enojarse con un hermano y odiarle es igual a asesinato. Ese tiene que tener cuidado. El problema cuando te enojas y no resuelves el conflicto es que el enojo puede contaminar todo. Puede contaminar tu corazón. El problema con el enojo cuando no lo controlo es que puede tomar control de cada parte de mi ser. Una cosa, el enojo en sí no es pecado. ¿Estamos de acuerdo con esto? El enojo en sí no es pecado. No es pecado. Si fuera pecado, Dios sería pecador. Por ejemplo, cuando hicieron el becerro de oro, dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. ¿Qué hizo Jesús cuando entró en el templo? Él entró en el atrio de los gentiles, donde supuestamente tenían este lugar para ganar a los gentiles, para su religión, pero estaban vendiendo animales en este lugar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se enojó, sacó un azote. Entonces, no era pecado cuando se enojó. El problema con el enojo es como un fuego. Todos necesitamos del fuego. Sin fuego no puedes sobrevivir. Tenemos que tener fuego. Es necesario para calentarse, es necesario para la comida, es necesario. Pero el fuego te puede destruir. Cuando tú controlas el fuego, bendición. Cuando el fuego te controla, te puede dañar. Es igual con el enojo. La Biblia dice que el enojo puede extenderse como un fuego. Interesante que aún Jesús, dice de Jesús, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Está diciendo, Jesús no está en pecado, porque él está enojado con la rebelión en contra de Dios. Él está enojado con el pecado. Pero ese es el problema. Si tú ves algo indebido, si tú ves rebelión contra Dios, tienes todo el derecho de enojarte. Tienes todo el derecho de enojarte. Esa es indignación justa, es correcto. Pero es como un fuego. Si no arreglas el problema en este momento, puede contaminarte y puede crecer. Por eso el enojo está comparado con un incendio. Por ejemplo, cuando Potifar pensaba
que José había tratado de violar a su esposa. Dice, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Hay tantos pasajes que dice que el fuego, el enojo, puede encenderse. Yo creo que todo el mundo conoce este pasaje. Airaos, ¿verdad? Eso es enojarse, es correcto, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Yo me enojo con una situación, con un pecado, amén. Pero si no arreglo el problema en este momento, y vamos a ver cómo hacerlo, entonces es como cuando llega un vendedor a tu casa y quiere cerrar la puerta y mete el pie aquí en la puerta. El diablo hace la misma cosa. Y una vez que mete el pie, él puede meterse en tu vida y destruirte. Por eso dice Jesús, el que se enoje contra su hermano, hay un peligro de juicio. La ley lo decía, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si en este momento estás guardando enojo, rencor con una persona y nadie se da cuenta, Dios se da cuenta y estás en pecado. Y tienes que arreglarlo. Tu corazón va a ser dañado completamente. Pero hay un segundo problema. Mira lo que dice después. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está diciendo que el enojo contamina tu corazón, pero también contamina tus palabras, tu comunicación. Eso siempre ves con los esposos. Cuando los esposos están peleados, ¿qué pasa con la comunicación? No funciona. Y cada matrimonio es diferente. Algunos matrimonios cuando están enojados no se hablan. Ese tratamiento de silencio, ¿verdad? Y yo leí de una pareja que siempre cuando peleaban se trataban el uno al otro con ese tratamiento de silencio. Entonces ninguno quería ceder. No quería ceder. Entonces finalmente el esposo tenía que hacer un viaje muy importante para una reunión de negocios, pero tenía que agarrar un avión para ir a otro país. Y tenía que levantarse a las 4 de la madrugada. Entonces, pero este hombre no quería romper el silencio por su orgullo. Entonces él escribió una nota que decía, por favor despiértame a las 4 de la mañana, tengo que ir a una reunión de negocios. Entonces la mañana siguiente, él se levantó a las 8. Nada había pasado. Se acostó todo bien, se levantó a las 8, el vuelo ya se había ido, había perdido la reunión de negocios. Y cuando estaba levantándose de la cama y estaba por regañar a su esposa, encontró una nota. Y la nota decía, son las 4 de la mañana, despiértese. ¿Quién ganó, verdad? Ahora, si nosotros siempre no dijéramos nada, sería mejor, porque normalmente, ¿qué pasa? Hablamos y decimos palabras fuertes. Dañamos a la gente con nuestras palabras. Es como la mujer que fue a un chequeo de su médico y cuando entró en el chequeo después salió y el médico se le acercó para la noticia y tenía una expresión muy seria. Y dijo, usted tiene hidrofobia. Hidrofobia es la palabra grande para decir rabia. Tiene rabia. Entonces dice que la mujer agarró un papel y un lápiz y comenzó a escribir. Escribir como una loca, escribiendo. El hombre dijo, ¿y qué está haciendo? Está haciendo su testamento. Porque creía que iba a morir. No, estoy haciendo una lista de todas las personas que voy a morder. Estaba haciendo esa lista. Y estaba pensando cuando escuché esta historia, que a veces sería mejor morder a la persona que abrir la boca. Cuando estamos enojados, algunos tenemos un doctorado en usar palabras que dañan. Y es terrible. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera, ojo, matrimonios. Ojo. Si no se acuerdan nada de esta mañana, este puede cambiar tu matrimonio. Solo este versículo, 15:1. Unas pocas palabras. Esto puede cambiar tu vida. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera, como respondemos cuando estamos peleando, ¿qué pasa con el fuego? Se extiende, hace subir el furor. O a veces usamos el sarcasmo. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Viene Jesús y dice, cuidado con lo que digas. Si tú dices necio, dice,
será culpable ante el concilio. Ok, si me enojo con mi hermano, ¿cuál es el peligro? Juicio con Dios, porque Dios ve el enojo y nadie más puede ver el enojo. Si yo digo necio, yo puedo ser llevado al concilio. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando tú decías algo malo de una persona, te podían llevar al concilio por difamación de carácter. Existe la ley hoy en día, pero no es muy común que lo hagamos, ¿verdad? Pero cuando tú hablabas en contra de una persona, te podían llevar a los juzgados. En otras palabras, yo digo necio de alguien y yo lo publico a todos. Es un necio, Mauricio es un necio, Mauricio es un necio. Y todo el mundo dice, sí, yo sabía. No. Pero dice, es mi amigo. Entonces, Mauricio entonces él se da cuenta que yo lo he hecho. Él me podía llevar al concilio. Y Jesús dice, mucho cuidado con nuestras palabras, porque las palabras nos pueden llevar al concilio. Dice en la ley, esa es la ley, oye esto. No andarás chismeando entre tu pueblo. No intentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Cuando mataban a una persona, le asesinaban físicamente. Cuando chismeaban, o nosotros decimos chambres, estaban matando su carácter. Muchos de nosotros creemos que chambres son chistosos. Hey, vení para chambrear con nosotros. Pero en la Biblia es asesinar a una persona. Yo no sé si alguna vez has pensado la palabra chismear, ¿de dónde viene? Cisma. Viene de cisma. Chismear es separar a una persona de otros. El propósito de chismear es un solo propósito: destruir la dignidad, destruir el carácter de una persona. Es poner a una persona en mal delante de otras personas. Y dice Jesús, si tú dices necio en la ley de los judíos, puedes ir al concilio. Pero dice, si dices fatuo, puedes estar en peligro del infierno. ¿Por qué fatuo? Ahora, las palabras cambian, ¿verdad? Por ejemplo, necio significa otra cosa en El Salvador. Normalmente alguien terco, ¿verdad? Pero necio significa tonto en la Biblia. O cabeza hueca, literalmente significa en este pasaje. Fatuo es una palabra que también significa una persona tonta, ¿verdad? Pero en aquel entonces era un ataque de su moralidad. Necio era atacar su mente. Fatuo era atacar su moralidad. De hecho, es una palabra que usaban para describir a una persona sin Cristo. Es el equivalente de decir, Mauricio no es un creyente. Entonces dice Dios, ok, estás en peligro de ir al infierno. ¿Cómo funciona esto? Porque la Biblia dice que si juzgas, ¿qué dice? Serás juzgado. Si condenas, serás condenado. Cuando yo digo de otras personas que no son creyentes, cuando dicen que son creyentes, tengo que tener cuidado porque estoy condenándoles y yo puedo ser condenado. La palabra en el Antiguo Testamento sería necio. Yo sé que dice necio primero, después fatuo, pero fatuo es más como necio en el Antiguo Testamento. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el necio no cree en Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces viene Jesús y dice, cuidado con tus palabras, que tu enojo no te controle. ¿Sabes el ejemplo de alguien clásico que fue juzgado porque él dijo algo indebido? ¿Quién es el mejor siervo de la Biblia después de Jesús? Moisés. Moisés aguantó 40 años en el desierto, solo. ¿Se acuerdan de esto? Él tenía su familia. Aguantó 40 años con un grupo de personas que pasaban todo el día quejándose. Si alguna vez has hecho un viaje largo con tu familia, tus hijos se quejan en el camino, es terrible. Te puedes imaginar 40 años. Necesito usar el baño, tengo hambre, tengo sed. 40 años. Él aguantó esto 40 años, pero no 4 hijos, 3 millones quejándose. Aguantó todo esto Moisés, pero no entró en la tierra prometida. Aguantó todo esto porque tenía un solo sueño y la tierra prometida. ¿Y te acuerdas por qué no entró en la tierra prometida? Porque se enojó. Dice en Salmo 106, hablando de Moisés, porque hicieron los israelitas revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y él se enojó y los llamó rebeldes, fatuos, en otras palabras, necios. Y él estaba condenándolos con sus palabras. Después, yo sé que golpeó la peña 2 veces. Y Dios dijo, a la tierra prometida, no, Moisés. Hay que tener cuidado con esto. Juan dice que si odias a tu hermano, no eres creyente.
Dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A veces nos preguntamos por qué tenemos tanta violencia en un país con tantos evangélicos. Porque tenemos muchas personas que no son creyentes. Un creyente no es alguien que se congrega y dice, aleluya, Dios le bendiga. Es una persona con un cambio de corazón. Y este cambio se manifiesta en nuestras relaciones personales. ¿Cómo nos va a saber que somos creyentes? Que nos amemos los unos a los otros. Esa es la cosa más impactante. Viene Jesús, yo quiero que glorifique a mi Padre con sus buenas obras, pero no como los religiosos que dicen, yo no he matado, estoy bien. No, la gente radical que arreglen sus conflictos y no dejen que se exploten en otros problemas. Pero eso es lo peor de esta historia. Mira lo que dice el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Contamina mi corazón, mis palabras, pero lo peor es contamina tu comunión con Dios. Yo quiero que entendamos lo que está diciendo Jesús porque es radical. Está diciendo, si hay un hermano que tiene algo en contra de ti, Dios no te escucha. No vengas a la iglesia. Hay una razón por la cual no ven a la iglesia, una sola razón, si tienes un problema con otra persona. Porque lo único que vas a lograr en la iglesia es aprender una enseñanza, pero no vas a conectarte con Dios, porque no puedes conectarte con Dios. Por eso, segundo principio, después de reconocer los peligros, reconcíliate con el provocado o provocador. ¿Por qué usar esas dos palabras? Porque no importa quién tiene la culpa. Dice, si yo me doy cuenta que alguien tiene algo en contra de mí. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he escuchado a muchas personas decir esto. Se dan cuenta que alguien tiene un problema con ellos y dicen, pero yo no tengo un problema con él. Yo estoy bien con él. Yo estoy bien. Yo no voy a hacer nada. Eso suena muy espiritual, pero es pecado. La Biblia dice que si alguien tiene algo en contra de ti, ¿de quién es la responsabilidad? Es tu responsabilidad. Es una cosa muy fuerte. Pero Jesús está buscando un grupo de personas radicales que pueden cambiar el mundo. Y todo comienza en nuestras relaciones. Esta actitud, pero yo estoy bien con él, que me busque a mí. Es un problema de él con el Señor. Es una actitud muy egoísta. La esencia del cristianismo es pensar en otros. Dice Pablo en Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. La actitud de que no es problema mío, es problema de él, es la actitud de un niño. Así piensan los niños. Había 4 niños varones, hermanos, te puedes imaginar tener 4 hijos, los 4 varones. Y dicen que llegaron a la iglesia una vez para escuchar este mensaje del pastor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces dicen que esa tarde la mamá estaba en la casa y viene el hermano menor de 4 años llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que yo le di una patada a mi hermano. Pero después él me dio una patada y estaba llorando. Y la mamá dice, yo lamento mucho que te sentís mal, pero no puedes andar dándole patadas a todo el mundo. Digo, sí, pero el pastor dijo esta mañana que se supone, si yo le doy una patada, no me va a devolver la patada. Él no puede patearme después. O sea, él había agarrado este pasaje para decir, entonces yo puedo pegar a la persona, mi hermano, y no me puede pegar. Porque él tiene un enfoque muy egoísta. Eso es lo que está tratando de lograr Jesús. Está diciendo, si un hermano tiene algo en contra de ti, él quiere que tú pienses tus relaciones con otras personas y que vayas más allá de esto. Es algo radical. Y yo voy a decir algo sobre esto. Nosotros ofendemos a la gente todo el tiempo, a veces sin querer. Santiago dijo, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aun si tú dijeras, para no ofender a nadie, nunca voy a hablar, probablemente alguien diría, me ofende porque nunca me habla. O sea, siempre, no es cierto, siempre. Y por eso dice Jesús, yo quiero un grupo de personas radicales que se aman.
Yo quiero avivamiento de amor entre la gente. Y para lograr esto tengo que pensar en ti. Tengo que pensar en otras personas para lograrlo. Ahora, note algunas cosas aquí. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, yo me acuerdo los primeros 10 años que era creyente, yo siempre pensaba así. Si en el momento de recoger las ofrendas y diezmos, porque la gente llamaba esta parte el altar, en la iglesia donde yo me congregaba, ese es el altar aquí. Entonces yo estaba sentado y yo decía, si yo me doy cuenta que alguien tenía algo contra mí, mejor no voy a dar mi ofrenda. Qué chivo esto, ¿verdad? Pero no está diciendo esto. La ofrenda está hablando de otra cosa completamente diferente. En el tiempo de Jesús, el templo todavía estaba en pie. ¿Estamos de acuerdo? En el tiempo de Jesús, ¿cómo se acercaban a Dios? Por medio de sacrificios. La ofrenda era un animal. Jesús está diciendo, ¿cómo funciona el Antiguo Testamento? Si yo quería acercarme a Dios, por mi pecado, o para agradecer a Dios, o para adorar a Dios, de cualquier forma, siempre tenía que acercarse delante de Él con una ofrenda. Y Levítico habla de todas esas ofrendas. Adoración de Dios siempre era sacrificio. Adoración y sacrificio prácticamente son sinónimos. Entonces yo quiero entrar en su presencia, yo presento una ofrenda. Dice Jesús, tú vienes para acercarte a Dios y adorarle, y dice, mejor dejar la ofrenda. No puedes. No te sirve. Y ese era un problema en Israel. En Israel estaban siguiendo con los sacrificios, pero estaban mal con otros. Es el problema de muchas personas. Tienen un problema con otros, pero en vez de arreglar el problema se ponen más religiosos. ¿Tú sabes quiénes son los más religiosos en el mundo? Los mafiosos. Los mafiosos son sumamente religiosos. Los carteles de México tienen un santo, Jesús Malverde. O sea, todos son muy religiosos. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen igual a los israelitas. Estoy mal con otros, voy a cubrirlo con ritos religiosos, con sacrificios. Pero eso no funciona. Muchos conocemos a Miqueas 6:8. Muchos han memorizado este pasaje, pero yo quiero que veas ese pasaje en su contexto. Dice Miqueas 6:7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Está diciendo, se agrada Dios con el sacrificio, porque ustedes vienen con todos esos sacrificios. Se agrada Dios que te estás congregando. Se agrada Dios que estás sirviendo. Sí, si tienes el corazón correcto, porque dice después, daré mi primogénito por mi rebelión. Si estoy en rebelión, no me sirven los sacrificios. Muchos creen que pueden cubrir su pecado con buenas obras. Yo conocí a un hombre, él se decía que era hermano, que tenía otra mujer, pero él creía que estaba bien porque ganaba almas. Él ganaba almas para Cristo, para cubrir este pecado. Eso no funciona con Dios. Todo depende de la relación de tu corazón. Y él dice, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice Dios, oh hombre, ahora ese es Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Hacer justicia, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Está diciendo, si yo quiero estar bien con Dios, es como te trato a ti también. Y si hay un problema entre nosotros, ¿para qué me voy a acercar a ti? A Dios, perdón. No vale la pena. Ahora, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran necesarios. Jesús murió por nosotros. Ya hay necesidad de sacrificios. ¿Cuál es la aplicación entonces para nosotros? ¿Quiénes son los sacerdotes ahora? Nosotros. ¿Y quién es el sacrificio? Nosotros también, sacrificio vivo. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual de sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si tú eres un hijo de Dios, eres un creyente, tu propósito es adorar a Dios por medio de los sacrificios como sacerdote. Pero si estás mal con otros, estás desperdiciando tu tiempo. Y por eso dice Jesús, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Ahora, ¿cómo funciona esto de reconciliarse? Yo quiero terminar el mensaje con algo práctico, ojalá que sea práctico, de algunos pasos que podemos seguir si queremos reconciliarnos con otras personas. Digamos que durante ese servicio te diste cuenta, te acordaste de alguien, yo tengo un problema con mi mamá, yo tengo un problema con mi hermano que vive en Usurután, yo tengo un problema con un hermano en la iglesia. Yo tengo un problema con una hermana que estaba en otra iglesia. Tú te has dado cuenta. Y tú dices,
Yo creo que no hice nada malo, pero yo sé que ella o él tenía algo contra mí. Ok, tienes que reconciliarte. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Número uno, cambia tu opinión. La palabra reconciliar significa literalmente cambiar. Reconciliar es la palabra que usaban para cambiar moneda. Cuando ellos querían cambiar colones en dólares, que ya no hay necesidad, digamos lempiras en dólares, entonces reconciliaban, cambian. ¿Qué es reconciliación? Un cambio de enemistad a amistad. Ese es un cambio. Si yo quiero reconciliarme contigo, yo tengo que cambiar mi opinión en cuanto a ti. Antes éramos enemigos, pero yo quiero reconciliarme, entonces yo tengo que verte como un amigo. Pero a vosotros los que oís, os digo, ¿amar a quién? A vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Esto vimos hace 3 mensajes cuando predicamos Romanos 12. Voy a aplicarlo a nuestra realidad. Digamos que tú eres arenero y algo malo pasa el FMLN. Eso es lo que dice. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Tú eres de FMLN y algo malo pasa con arena y no puedes regocijarte. ¿Te puedes imaginar esto? Cambiaría las redes sociales en la campaña electoral. A mí me impacta ver supuestos hermanos en Cristo cómo se hablan sobre la política. Yo digo, esos no pueden ser creyentes, esos son evangélicos. Pero yo estoy hablando de otra cosa ahora. Personas que se han convertido, que el Espíritu Santo vive en ellos, que ellos buscan relaciones para glorificar a Dios. Y dice, tú tienes que cambiar tu actitud. Tú tienes que ver a esta persona y si le pasa algo malo, no estás regocijándote. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sé que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Primer paso. Segundo paso. Después de cambiar mi opinión, cambiar mi forma de ver las cosas. No esperes que el otro cambie. Número 2, busca al ofendido. Dice Jesús, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda tú. Tú tienes que andar. Porque muchas personas dicen, de verdad, Mauricio tiene un problema conmigo. La puerta está abierta. No, esto no funciona. Tú tienes que ir a la persona y buscarlo. Y el problema es que normalmente lo que hacemos es que evitamos la persona. No hablamos con y ¿sabes lo peor? Normalmente hablamos con otras personas sobre la persona. Y esto es extender el fuego más y más. Hay que buscar a la persona. Yo creo que la razón por la cual no buscamos a la persona es el orgullo en el corazón. No queremos rendirnos, no queremos ser el primero para hacerlo. Y a mí me impacta que cuando David adulteró con Betsabé y después mandó a su esposo a ser matado, él quería encubrir su pecado, si te acuerdas de esto. Él seguía con los sacrificios, cubriéndolo, pero finalmente se arrepintió. Y él dijo esto sobre ese pecado. Él dijo, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo te animo, si te das cuenta de una persona, anda y reconcíliate. Tercer paso. La tercera cosa es súper importante. Después de estar con la persona, pide perdón. Pide perdón. Pero hermano, él tiene algo en contra de mí. Yo no he hecho nada. Yo lo dudo. Cuando 2 esposos pelean, me tomó años para aprender este principio. Cuando 2 esposos pelean, pasan horas, días, semanas defendiéndose. Es un desperdicio de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando 2 pelean, por lo menos tienes 0.0001% de la culpa y tienes que pedir perdón por eso. Ese es el problema. Yo no sé cuántas veces yo puedo pensar al principio de mi matrimonio, peleando con mi esposa, defendiéndome. Qué pérdida de tiempo más grande. Y yo he aprendido que es buenísimo oír decir, yo te pido perdón por esta mala actitud. ¿Y sabes lo que casi siempre dice mi esposa inmediatamente? Sí, es tu culpa. No. Él dice, no, yo te pido perdón. Eso es lo que pasa. Tienes que humillarte. Pero pedir perdón es tan importante. Ahora, una lección muy importante. Cuando tienes un problema con un hermano, no lo cuentes a otros. ¿Cómo funciona pedir perdón? Siempre pides perdón del ofendido. Si yo peco en mi corazón, no tengo que hablar con ustedes. Tengo que pedir perdón a Dios. Si peco en contra de Luis, yo tengo que buscar a Luis y no hablar con otros. ¿Qué hacemos normalmente cuando somos ofendidos?
hablamos con todo el mundo menos la persona indicada. Y de repente odiamos a una persona que ni conocemos. ¿Cuántas veces te ha caído mal una persona que no conoces? Porque otros han hablado de esta persona. No hay que hacer esto. Dice en Proverbios, trate tu causa con tu compañero y no descubres el secreto a otro. No sé que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no puede repararse. Ese es el problema. Cuando tú estás comentando a otras personas, el fuego se extiende. Hay más conflicto, hay más daño y puede terminar en violencia terrible. Después de esto, ora por la persona. Yo he visto esto clave. Yo siempre me acuerdo de una historia que escuché de dos hermanos en Cristo que tuvieron un problema típico, un enfrentamiento. Entonces el hermano ofendido, en vez de arreglarlo con el otro, salió hablando con otra gente en la iglesia. Entonces después de un tiempo, el primero se dio cuenta que el otro tenía algo en contra de él. En vez de defenderse, como siempre hacemos, en vez de ir a hablar con cada persona para ganar la pelea, buscó al hermano. Entonces lo buscó y dijo, hermano, yo te pido perdón. Yo te pido que me digas mis faltas para que yo pueda arrepentirme de las faltas. Entonces el otro dijo, claro que sí, yo te voy a decir las faltas. Siempre nos gusta hacer esto, ¿verdad? El otro dice, pero te pido un favor. Pongamos de rodillas primero y oremos. Oremos porque el Señor me demuestre la misma cosa que tú has visto, porque yo quiero arrepentirme de este problema. Se pusieron a rodillas y oraron. Y cuando terminaron de orar, dijo el otro hermano, y ahora te pido que me digas mis faltas. Él dijo, yo me he dado cuenta que era una pequeñez. Realmente yo estoy mal. De hecho, yo te pido perdón porque estaba hablando mal de ti. Hay poder en orar con otras personas. Uno pasaje que más me impacta en la Biblia, que vimos cuando estudiamos Santiago, es un pasaje mal entendido por muchas personas. Muchas personas creen que este pasaje está diciendo que debemos reunirnos en grupo y compartir nuestros pecados. No está diciendo esto. Confesión de pecado es pedir perdón. Confesar significa que estoy de acuerdo con el pecado. Este pasaje de confesar vuestras ofensas está hablando solamente con la persona que he ofendido. Si he ofendido a Dios, tengo que confesar mis pecados a Él. Si yo te he ofendido, yo tengo que ir a pedirle perdón y confesar que es un pecado. El problema con la palabra confesión es que todos están pensando en un confesionario, que no está en la Biblia. Y no estoy aquí para hablar mal de otra religión, pero este concepto no está en ninguna parte de la Biblia. Confesar significa decir la misma cosa sobre una cosa. Entonces, confesar a Dios del Señor, de plano hice mal. Pero yo puedo confesar mi pecado a Luis si yo lo he ofendido. De plano lo que te hice es malo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Si he ofendido a Dios, confieso a Él. Si he ofendido a ti te hablo. Si lo he hecho públicamente, por eso Mateo 18, tú has visto a veces en una iglesia que las personas se arrepienten públicamente porque fue un pecado público. Eso es lo que está diciendo. Entonces, confesad vuestras ofensas unos a otros. Pero note esto. Y orar unos por otros. ¿Para qué? Ahora, yo tengo una tarea. Lee Santiago 5, que probablemente es el capítulo menos entendido en toda la Biblia. Porque todo el mundo cree que es una fórmula para ungir con aceite para sanar a la gente. No. El aceite era medicinal en aquel entonces. Y está hablando de personas que están enfermos físicamente. Por eso habla de ser sanados. Y lo que está diciendo es que a veces dos personas están peleando tanto que tienen problemas físicos de su pelea. Y está diciendo, oren para que sean sanados. Y después dice, y siempre sacamos este pasaje fuera de su contexto, la oración eficaz del justo puede mucho. Está diciendo, ¿quién es el justo? El que está bien con los demás. Y tu oración con el ofendido puede lograr mucho, puede cambiar el mundo. Por eso es importante orar con la persona. Último principio, es la última cosa. Yo me doy cuenta que Mauricio tenía algo en contra de mí. Yo lo busco, le pido perdón, oramos juntos y Mauricio me dice, no te perdono. Esto pasa, no con Mauricio, pero esto pasa con otra gente. Y es terrible, ¿verdad? Yo no sé cuántas personas aquí han experimentado pedir perdón de una persona y decir, yo nunca te perdono. Eso es terrible. ¿Qué hacemos entonces? Porque el pasaje dice, si alguien tiene algo en contra de ti, estás mal. Si yo pido perdón y no me perdona, todavía parece que tiene algo en contra de mí.
Ese es el último punto. Y vamos a ver un principio muy importante para nuestras relaciones. Perdónale si no quiere reconciliarse. Muchas personas creen que si yo hago todo lo correcto y no quieres perdonarme, todavía estoy mal. No, ya no estoy mal. En cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos. Pero te voy a dar un ejemplo de la Biblia, de Jesús. La Biblia dice que una persona sin Cristo es enemigo de Dios. Por eso vino Jesucristo. Y cuando Jesucristo estaba en la cruz, estaba reconciliando la humanidad con Dios. Y la Biblia dice que todos están reconciliados con Dios, pero no todos son salvos. ¿Cuántas personas no creen en Dios? ¿Cuántos odian a Jesús? Ese es un problema en todo el mundo. Sin embargo, están reconciliados con Dios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que yo puedo buscar a la persona, hacer toda mi parte y dice, no te perdono, pero estoy reconciliado? Por lo que pasó con Jesucristo en la cruz. Es la mismísima cosa. Dice en 2 Corintios 5:17 contexto, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, por favor, oye lo que dice aquí. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo ¿al quién? Todo el mundo está reconciliado con Dios. Pero no todo el mundo es salvo, hermano. Sí, porque tienen que recibir a Cristo. Tienen que creer en Cristo. Eso es lo que te manda al infierno. No es creer en Cristo. La cruz hizo posible que pudieras acercarte a Dios. Entonces, ¿por qué está bien Dios con todo el mundo? Porque hizo su parte. Aunque tenemos algo en contra de Él, Él hizo su parte. Es igual contigo. ¿Y cómo lo hacemos? No tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Él les perdonó de todas maneras. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Quizá la palabra más impactante de toda la Biblia es lo que dijo Jesucristo de la cruz. ¿Qué fue la primera cosa que dijo de sus enemigos que Él estaba reconciliando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso el último punto es perdonar a la persona. Hay que perdonar a la persona. Y si no quiere, no quiere, pero tú estás bien. Esa es la clave. Y el último punto va a tomar 2 minutos. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sé que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y creo que es obvio. Resuelve con prontitud el conflicto. Si en este servicio te diste cuenta de alguien, te pido que vayas ya para hablar con esta persona. Por eso Jesús dijo pronto. Ahora, ¿por qué habló de estar en el camino? Porque dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Qué es esto? Tenemos que entender la ley de aquel entonces los romanos. Los romanos funcionaban así con sus pretorios. Ellos tenían pretorios y magistrados. Y funcionaba de esta forma. Si yo tenía una disputa con una persona, estamos contendiendo y hablando y hablando y hablando y no podemos arreglar el asunto, entonces yo podía ir al pretorio, al concilio y hablar con el fiscal o el alguacil y decir, yo tengo un problema con mi vecino, pero no podemos arreglar. Entonces el fiscal buscaba un testigo y conmigo y con el testigo íbamos donde el adversario. Y yo tenía el derecho de arrastrar literalmente a esta persona al concilio, al pretorio. Yo tenía el derecho de hacerlo. Pero la ley tenía otra cosa. Si en el camino arreglábamos el asunto, entonces ya no teníamos que ir delante del juez. Es lo que está diciendo Jesús. Pero yo creo que está enseñándonos un principio para nosotros. Está diciendo, la enemistad es una bomba de tiempo. No sabes cuándo va a estallar. Va a estallar eventualmente. Si tú tienes un problema con alguien, hay que arreglarlo, aunque no te pide perdón, para que estés bien con el Señor. Yo leí una historia que a mí me impactó que pasó en Sudamérica. No sé en cuál país de Sudamérica, pero la historia dice que 2 amigos, buenísimos amigos, comenzaron un debate sobre la política y uno terminó matando al otro. Entonces en el artículo dice que fue terrible porque el hombre mató a su mejor amigo. Y cuando le entrevistaron, él dijo estas palabras. Él dijo esto: comenzamos pacíficamente y luego discutimos. Lo maté cuando me quedé sin palabras.
Y de qué tremendo. Cuando no tratas un problema en tu corazón, puedes matar con tus palabras o puedes matar con tus puños. Y hay que tener cuidado. ¿A dónde viajarías para reconciliarte con una persona? Hicieron una película hace como 20 años de este hombre que cuando tenía 73 años, él quería morir en paz, pero había peleado con su hermano y no se hablaban, se odiaban. Entonces él sabía que tenía que reconciliarse y buscar a su hermano. Y dicen que él no podía manejar un carro y tenía miedo a los buses. No podía subir en un bus. Entonces él agarró su tractor y él caminó en su tractor 500 kilómetros para reconciliarse con su hermano. Y yo pensé, ¿hasta dónde iría yo para reconciliarme con otra persona? Si el Señor ha puesto a alguien en tu corazón con la cual tienes que arreglar, hazlo ya, por favor. Eso es lo que Dios pide de nosotros. No tengamos la justicia religiosa. No he matado. Está bien. Porque esto no cambia nada. No matemos a la gente en nuestro corazón. Es lo que tenemos que hacer. Mauricio. Vamos a terminar orando. Les voy a pedir que no se levanten. Todavía no ha terminado el servicio. Padre amado, gracias Señor por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es el espejo de nuestra alma. Y gracias por enseñarnos, Señor, cómo podemos resolver los conflictos. O más bien, cómo quieres tú que resolvamos los conflictos. A pesar que tú quieres que no haya conflicto, siempre los tenemos. Pero ya sabemos cómo poderlos resolver. Y esta mañana, Señor, pedimos que nos des la gracia suficiente para poder ir y resolver aquellas cosas que tenemos pendientes, que por A o B motivos no hemos resuelto. Y que podamos esta mañana salir de aquí y poder reconciliarnos con esa persona que nos ha ofendido o la cual nosotros hemos ofendido. Y que podamos reconciliarnos para que nuestras oraciones no tengan estorbo contigo. Pedimos, Señor, perdón por esta situación y danos, Señor, la fuerza y el ánimo para poder ir y hacerlo pronto. Que entendemos perfectamente que tenemos que resolver cada una de estas cosas. Gracias, Señor, por enseñarnos esta mañana esta parte que a veces es difícil para nosotros. Primero, reconocer que hemos dañado a alguien y después reconocer y tener el valor de ir y resolverlo. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.